Más de 300 millones de personas en todo el mundo sufren de ansiedad. Es el trastorno mental más común que existe. Y las cifras siguen aumentando, sobre todo en los jóvenes. Somos la generación más conectada de la historia. Tenemos más acceso a información que cualquier otra generación antes de nosotros. Tenemos más comodidad, más recursos, más tecnología. Y entonces, ¿por qué no tenemos paz? ¿Por qué no se apaga nuestra mente cuando intentamos dormir? ¿Por qué vivimos anticipando y planeando para circunstancias que aún no han sucedido y tal vez nunca sucedan? La ansiedad es el miedo al futuro. Pero lo que estamos viviendo hoy en día no es una mera reacción a las cosas que suceden a nuestro alrededor, a las circunstancias en nuestra vida inmediata. Estamos cargando con el peso de muchas cosas, de muchas situaciones con las que no deberíamos de cargar. Y la pregunta no es si la ansiedad existe. Todos alguna vez la hemos sentido. La pregunta es, ¿qué hacemos con ella? ¿Dónde la depositamos para que no tenga tanto peso en nuestras vidas? La ansiedad es normal, pero algo cambió. Es completamente normal sentir ansiedad. Hasta cierto punto esperado, sobre todo cuando algo inesperado y muy fuerte sucede. Una muerte, problemas económicos, problemas de salud o perdemos nuestro trabajo. Pero lo que estamos viendo hoy en día es algo muy distinto. No solamente estamos reaccionando a lo que sucede en nuestra vida inmediata, sino que estamos cargando con el peso de cosas que suceden tal vez al otro lado del mundo. Y con el constante flujo de información, ya sea en las noticias, las redes sociales o con el boca en boca, estamos poniendo en nuestros hombros un peso que no estábamos diseñados para cargar. Y el consumo de noticias y de redes sociales está directamente relacionado con mayores índices de estrés y de ansiedad. Y yo sé que en el pasado también había inestabilidad económica o política, pero nuestros antepasados no vivían con los niveles de estrés y ansiedad que nosotros vivimos hoy en día. Para bien o para mal, ellos tenían menos acceso a la información que sucedía al otro lado del mundo y les afectaban menos las noticias de otras personas. Pensar positivo no resuelve el problema. Y yo creo que todas las personas que nos tendemos a preocupar de más o que somos ansiosas, en algún punto de nuestras vidas nos han dicho, no te preocupes, tómatelo todo tranquilo, todo va a estar bien, piensa positivo. Pero pensar positivo muchas veces no funciona, al menos para personas que nos preocupamos por todo, como yo lo era. Es como decirle a alguien, no pienses en el cocodrilo rosa, piensa mejor en un elefante azul. Y bien, ahora estoy pensando en un elefante azul, pero el cocodrilo rosa sigue ahí. No se trata de eliminar pensamientos negativos, es muy difícil eliminar preocupaciones y reemplazarla con pensamientos positivos. Se trata de saber qué hacer cuando estos pensamientos afloran. Se trata de saber dónde depositar esa ansiedad. No fuimos diseñados para cargar con todo. Como seres humanos no estamos diseñados para cargar con el peso y la maldad de todo este mundo. Y bien podemos decirle a alguien, sé fuerte, aguanta, ten perseverancia, pero ¿y si esa persona ya no tiene la fuerza en sí mismo para aguantar? ¿De dónde podemos sacar el valor para afrontar las preocupaciones y temores del futuro cuando ya no nos queda energía? La única respuesta que yo he encontrado es en Dios. Jesús dijo, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Nadie. La respuesta es nadie. Preocuparse no te ayuda a resolver los problemas, simplemente te roba de la paz del presente. Jesús también dijo, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Sí. La respuesta es sí. Los seres humanos valemos muchísimo más que cualquier animal o cualquier otra criatura en este mundo. Entonces debemos de poner consideración de que Dios lo sabe. Dios sabe todas las cosas que necesitamos todos los días para sentirnos bien, para poder tener una vida digna. La invitación de Jesús. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Jesús no niega que existen las preocupaciones, que existe esta carga, pero Él te invita a dársela a Él, te invita a cargarla contigo. Pero eso es difícil porque implica soltar el control y rendirse ante Él. Yo era una persona que se preocupaba de todo y sufría mucho de ansiedad. Cuando me veía en una situación en la que estaba fuera de mi zona de confort, intentaba tener un plan A, B y C para poder prever cualquier pequeño escenario y estar preparada para
lo que fuera que surgiera. Y si bien esto me ayudaba a tener un poco más de tranquilidad y ser menos ansiosa, cuando viajaba, por ejemplo, me robaba mucho de la paz del presente, porque vivía preocupándome por el qué sucederá mañana, y si no estoy preparada para esto o para lo otro, y qué pasa si pasa esto. Entonces siempre pensaba viviendo en el futuro y me robaba de la presencia del hoy. Y soltar el control y dárselo a Dios fue muy difícil. Fue muy difícil aceptar que no tengo el control de todo, que no puedo controlar todas las situaciones que hay a mi alrededor. Requirió de confianza y requirió sobre todo de fe. Dios cumple sus promesas. Al leer la Biblia me empecé a dar cuenta de que el Dios cristiano es un Dios en el que podemos confiar. Es un Dios que es fiel a sus hijos y es un Dios que sobre todo cumple sus promesas. Una y otra vez lo vemos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, que Él siempre cumple lo que dice. Y también me di cuenta que durante toda mi vida Dios me dio todo lo que necesitaba para vivir. Me daba un techo sobre mi cabeza, comida en mi plato, agua limpia, personas que me amaban. Entonces, ¿por qué vivía con esta constante preocupación por de qué viviré mañana? Incluso en las situaciones más difíciles, Dios siempre me ayudó. Siempre hubo una manera, una persona por la cual pude salir adelante. Y esto quitó un peso enorme de mis hombros al saber que yo no tengo el control, sino que alguien mucho más grande, mucho más poderoso y que es inmutable tiene el control. Porque si bien podemos poner nuestra confianza entera en nosotros mismos, tal vez un día te sientes muy fuerte para afrontarlo todo, pero tal vez al día siguiente ya no, y tal vez entonces ya no confías tanto en ti. Entonces, ¿de qué te puedes sostener cuando momentos difíciles vienen? Depositar la ansiedad. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. No dice piensa positivo o deshazte de esos pensamientos, no. No dice ignórala, dice dásela a Dios, porque Él se preocupa por ustedes. Deposítala en Él. Dásela a Él. Eso es rendición activa. Dios como Padre. Cuando eras niño, y si tuviste la fortuna de crecer con padres amorosos, ¿te preocupabas por algo? Probablemente te preocupabas de casi nada, porque sabías que tus papás se preocupaban por todo, porque siempre y cuando estuvieses con ellos no tenías nada de qué preocuparte. Ellos tenían el control. Y Dios quiere ser ese padre para ti. Él quiere que le entregues tus miedos, tus preocupaciones, tu ansiedad. Él quiere cargarla por ti. Solo tenemos que aprender a soltar el control y dárselo a Él. Y sobre todo a confiar en Dios. Esperanza más allá de esta vida. Otro factor que ayuda mucho a los que somos cristianos a afrontar con la ansiedad es el hecho de que sabemos que esta vida no es todo lo que hay. Cuando sabes que hay una vida y una esperanza mucho más grande que este momento, que el hoy hasta el día de nuestra muerte, hace que los problemas pequeños del cada día o incluso los grandes pierdan su peso, se ven más pequeños y te ayuda a tener una perspectiva completamente diferente de la vida. Y bueno, podemos hablar mucho sobre este tema, pero creo que es mejor dejarlo para otro video. Invitación práctica. Tal vez has leído muchos libros, has escuchado muchos consejos y nada te ha funcionado. Tal vez necesitas una manera diferente de cómo lidiar con la preocupación y la ansiedad. Aún si no crees en Dios, inténtalo. La próxima vez que te sientas ansioso, que tengas temor, intenta algo como esto. Padre, tengo miedo, estoy preocupado por esto y no sé qué hacer. Te entrego mis preocupaciones y pensamientos. Dame paciencia. Ayúdame a confiar en ti. No tengo la fuerza para cargar con todo esto. Lo pongo en tus manos. Y no es inmediato, requiere de tiempo, requiere de práctica y sobre todo requiere de conocer quién es Dios, de saber cómo piensa, cómo siente, qué es lo que ama, qué es lo que odia. Y mientras más lo conoces, mientras más lees su palabra, te das cuenta de que es un Dios en el que puedes confiar, que es un Dios que quiere tener una relación contigo. Y al desarrollar esa relación con Él, vas a poder empezar a soltar el control y a confiar en Él y te sentirás poco a poco menos ansioso. Inténtalo. Y si la razón por la que te sientes tan ansioso es porque estás intentando ser
tu propio héroe, tu propio salvador? Y si tu ansiedad no es señal de debilidad, sino que estás cargando con algo con lo que nunca estuviste diseñado para cargar, ¿qué pasaría si decidieras hoy soltar el control y dárselo a Dios? ¿Qué te impide descansar en Él y en sus promesas? Escríbemelo por favor en los comentarios, me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre este tema. Y también dime si Dios te ayudó en el pasado a liberarte del temor y de las preocupaciones y cómo fue que lo descubriste. Y si aún no has descubierto a Dios, ¿qué es lo que te está frenando de llegar a Él? Les agradezco mucho que hayan visto este video, espero que les haya gustado y que hayan podido aprender algo de mi experiencia. Y les pido por favor que si les gustó, que le den un like al video y que se suscriban. Estaré trayendo muchos más videos de estos y espero poder traer la palabra de Dios y sanar esta cultura junto con ustedes. Adiós.